Muchas veces vemos a los futbolistas como gente a la que no le falta nada, no le duele nada. Nos olvidamos que ellos también son seres humanos y que viven su propio infierno y desafortunadamente no pueden salir de él algunos de ellos. Hoy en Estadio Azul Off Topic, a pocos días de que se cumpla un nuevo aniversario de su desaparición, recordamos a uno de los grandes arqueros que ha tenido Millonarios en su historia, Alberto Pedro Vivalda. No sin antes invitarlos a que se suscriban al canal y a que nos sigan en nuestras redes sociales. Comenzamos. Alberto Pedro Vivalda nació un 10 de febrero de 1956 en Buenos Aires, Argentina, uno de los más osados arqueros que ha tenido el fútbol profesional colombiano. Apodado El Loco, inició su carrera como muchos argentinos, siendo delantero, pero se dio cuenta que era un auténtico desastre haciendo goles, por lo cual tomó unos guantes prestados y percibió que su verdadera capacidad estaba en evitar goles. Su carrera la inició desde muy pequeño. Su padre, Pedro, era delegado de las divisiones inferiores de River Plate, por lo que llevó a su único hijo varón a la escuelita de fútbol del equipo millonario, terminando la década de los 60, haciendo toda su carrera desde la octava división, pasando por la séptima, la quinta, la cuarta y la tercera del equipo rioplatense, y en todas cosechando títulos. Arquero de grandes características en divisiones inferiores de River y en el fútbol barrial prefería ser defensor. Esta peculiaridad lo haría notar mucho más adelante como un adelantado en su tiempo. Sus amigos dentro de River, como Luis Landaburu, destacaban que Vivalda era un arquero de grandes condiciones y de más futuro en River. Tenía las condiciones físicas impresionantes y una técnica depurada de arquero jugador, siendo Amadeo Carrizo un estereotipo de los arqueros de River en ese momento. Incluso Vivalda en su momento fue comparado con el mismísimo Amadeo Carrizo. Este palmarés dentro de River hizo que Alberto Pedro fuera promovido al equipo profesional dirigido por Ángel Labruna para salir campeón en 1975, cortando una racha de 18 años sin títulos. En ese entonces, el fútbol argentino sufrió una huelga de futbolistas y la AFA obligó a jugar a los equipos con sus equipos juveniles. Ese día, Vivalda debutaría en el profesionalismo contra Atlanta, reemplazando a Ubaldo Matildo Fillol, partido en el que River terminó perdiendo 1-0. Pero antes de ese partido, Vivalda, en plena concentración con todo el equipo profesional de River, dijo lo siguiente: "Yo voy a jugar ese partido porque estoy desde los 8 años en el club, llevo la camiseta en la sangre, no como varios de acá. Si alguno tiene un problema personal, que lo hable". En 1975, mientras que César Luis Menotti integraba una selección para ir al Torneo de Esperanzas de Toulon en Francia, torneo que terminarían ganando y siendo la base de la campeona del mundo en 1978, equipo que lo integrarían Ricardo Ferrero y José Bantuín, Aldo Espinosa, Marcelo Troviani y Alberto Tarantini, Américo Gallego, Jorge Salas, Jorge Valdano, Daniel Olivares, Jorge Furgues, Rubén Giordano y Carlos Suárez, también como Armando Quinteros y José Daniel Valencia. El joven Alberto Vivalda era integrado a la selección argentina que participaría en los Juegos Panamericanos de la Ciudad de México. Aquella selección tenía jugadores como Américo Gallego, Jorge Salas, Pedro Farías, Carlos Suárez, Manuel Pereira y entre otros. Aquella selección quedó tercera en el campeonato. Luis La Foca Landaburu agradece que Vivalda se haya ido de River, de lo contrario, él no hubiera podido debutar. Vivalda se fue de River por la puerta de atrás, más forzado por un sabotaje de la directiva de River Plate a los juveniles, además que la comisión técnica recibió presión por parte de los jugadores consagrados. En 1976, Vivalda jugaría para Chacarita Juniors, estando allí por 2 años, siendo dirigido por Alfio Basile. También compartió un plantel joven con algunas figuras experimentadas, que jugaba de lo lindo. Entre ellos fueron sus compañeros Miguel Ángel Osnari, Raúl Grimoldi,
Claudio Marangoni, Sebastián Astudillo, Ramón Arnoldo, Roberto Crosato, Roque Abalay, Jorge Benítez y el Pablito Ferrero, Oscar Grisi y Carlos Isquia. En 1978, Racing compra sus derechos deportivos y en el club de Avellaneda disputaría el puesto con Mario Agustín Cejas. El ídolo de la academia no se la pondría fácil al joven Vivalda y al final Cejas terminaría dejando al equipo para ser reemplazado por Vivalda. Dentro de Racing existe el mito que Alberto Pedro se libraría a trompadas con el uruguayo Ramón Carrasco, aunque el mismo protagonista años después desmentiría ese rumor, aunque sí destacaría el fuerte carácter de Vivalda. Con Carrasco era costumbre que ensayaran los tiros libres y se quedaban al terminar la práctica a ensayarlos. Era un hombre muy trabajador. Vivalda tenía como costumbre andar mucho en bicicleta, tan es así que llegaba a su casa en ella. Eso, según decía el mismo Vivalda, lo hacía para mantener la forma. También tendría un récord que renegaría de él, y es que Vivalda fue el arquero al que más goles le anotó Diego Maradona en Argentina, en un total de 8 goles en 7 partidos en 1981. Atajaría 4 años en el club de Avellaneda, conociendo a un hombre que le cambiaría la vida, y por medio de él empezaría a labrar el momento de su consagración. En 1982, tras el llamado de José Omar El Pato Pastoriza, Vivalda llegaba a Millonarios. La llegada de Vivalda para reemplazar a Raúl Navarro significó un aire fresco dentro del equipo. Vivalda significó recobrar la confianza y la seguridad que le hacían falta a Millonarios en ese momento. Dentro de sus características de juego, Vivalda destacaba por ser un experto atajando penales, y fueron muchos los que atajó en su carrera. El primero que tapó en Colombia se lo hizo a Víctor Hugo de Río en la ciudad de Ibagué, contra el Deportes Tolima. En Pereira, Vivalda detuvo 2 penales en un mismo partido, a Sergio Santín y a Miguel Ángel Mansi, permitiendo que Millonarios se hiciera líder transitorio del torneo en octubre de 1982. Desafortunadamente, en ese año Millonarios terminaría tercero en la liga, siendo superado por un American campeón y un Tolima que quedó en el segundo puesto. Para el año 1983, ya con Juan Martín Mujica en el banquillo azul, Millonarios contaba en su equipo con figuras como el Nano Prince, Norberto Molina, Ernesto Díaz, Enrique Villalba, Carlos Ángel López, Alejandro Barberón y Germán Morales. Millonarios hizo una notoria campaña, sin embargo ese equipo terminaría en la 4ª posición por detrás de un América de Cali que se coronaba por tercera ocasión campeón, Junior en el segundo puesto y Nacional en la tercera plaza. Ese campeonato tuvo 3 etapas, la Copa de la Paz, que era la apertura, Torneo Nacional, el finalización y un octogonal para definir el título, teniendo en cuenta los últimos de la bonificación obtenidos por los equipos en los 2 primeros torneos. Hugo Gotardi de Santa Fe fue el máximo anotador. Para el año 1984 llegó Jorge Luis Pinto al banquillo azul. Pinto buscaba formar un equipo que estuviera formado con jugadores experimentados y buenos. La plantilla titular estaba conformada por Alberto Vivalda en el arco, la defensa conformada por Alonso El Pocillo López, Norberto Molina, Miguel Augusto El Nano Prince y José Bantuín. Los volantes fueron Germán Morales como capitán, Norberto Pelufo y Silvano Espíndola, y la tripleta de ataque con Manuel Acisclo Córdoba y Arnoldo Iguarán. Cabe destacar que dentro de la nómina se encontraba un jovencito llamado Carlos Valderrama, que no se adaptó muy bien al frío y a la altura bogotana, y solo duró 6 meses en la institución. Además, estuvieron Hernando El Mico García, Rubén Darío Hernández, Lorenzo Nazarit, Juan Moreno, César Calero, Gabriel Quimbaya y Fernando Caicedo. Con Vivalda afianzado en su posición y reconocimiento nacional, se realiza un espectacular torneo, teniendo victorias aplastantes como por ejemplo contra Santa Fe, al que se le derrotó por 5-0, siendo Vivalda una de las figuras más destacadas de aquella tarde.
Vivalda, que ya se hacía acreedor de apodo de Loco por sus actuaciones atrevidas, tuvo en ese año uno de los mejores años de su carrera. Igualmente tuvo anécdotas muy destacadas como aquella tarde que tuvo otro clásico contra Independiente Santa Fe. Faltaba poco para terminar ese partido y el árbitro pita penal para Independiente Santa Fe. En ese momento, Millonarios ganaba 1-0. Vivalda, con la frescura que tenía usualmente, se para bajo los 3 palos y sin prestar mayor importancia a ese momento. Se acomoda su gorra, muy característica en toda su carrera. El jugador cardenal patea al palo izquierdo y Vivalda vuela a ese palo, atajando el remate. En el rebote, el balón queda picando cerca de la raya y al mismo tiempo Vivalda pierde su gorra. En cuestión de segundos, el rival corre para capturar el rebote y entre tanto Vivalda mira en todo el momento el balón y su gorra. En ese instante, el loco no sabía qué agarrar primero, mientras el delantero de Santa Fe buscaba rematar. Vivalda, con los reflejos de un superhéroe, recoge primero su gorra y se la acomoda y luego coge el balón. En ese momento, Vivalda afianza su imagen de ídolo ante la hinchada azul. Otra anécdota de ese mismo año ocurriría el 12 de agosto, cuando se jugaba de nuevo un clásico capitalino. Esta vez el saldo era de derrota 3-2. Esa tarde, Vivalda en una salida hacia el medio campo pierde el balón con Carpene, quien desde 40 metros le acomodó el balón en el palo. Ese error no significó solamente la derrota de aquel día, sino también una multa de 50,000 pesos al arquero de parte de la junta directiva por jugada irresponsable. Más tarde, en ese mismo año, el mismo Vivalda tendría su revancha y obtuvo un invicto de 586 minutos sin recibir goles, entre el 28 de octubre y el 25 de noviembre. En ese mismo año en el que llegaría Juan Gilberto Funes a Millonarios, el equipo haría una grandísima campaña que lo llevaría a pelear el título hasta el último partido del octogonal. En Barranquilla, los azules tenían opción de salir campeones si empataban o derrotaban al Junior, siempre en cuando el América no consiguiera ganarle a Nacional en su duelo en Cali. A la postre, el Junior venció a Millonarios y el América se impuso a Nacional, con lo que el cuadro capitalino obtuvo el subcampeonato mientras los Diablos Rojos sumaban su 4º título y 3º consecutivo. Ese subcampeonato le daría la posibilidad de disputar la Libertadores de 1985. El equipo de Millonarios de 1984 no solo es un dechado de virtudes futbolísticas, sino también de grandes estrellas e ídolos para Millonarios. Para 1985, Millonarios disputaría la Copa Libertadores en el que quedaría eliminado en primera ronda. Otro hecho importante en la carrera de Vivalda en Millonarios ocurrió en ese año contra el América de Cali. En el partido que ocurrió en el Pascual Guerrero, Millonarios sería el primer rival que enfrentaría el paraguayo Roberto Cabañas con el América de Cali. El jugador que venía del fútbol de los Estados Unidos era una obsesión para el equipo americano, y en esa noche caleña el árbitro pitaría un penal para el equipo local. Lo cobraría el Mago del Pilar y lo ataja a Vivalda con una seguridad que siempre lo llevó. Esa noche el resultado fue un empate a 0 entre azules y rojos. También en 1985, Alberto Pedro Vivalda tiene que viajar a Argentina por la enfermedad de su padre, razón por la cual llega al arco azul un bogotano llamado Mario Jiménez. Sin embargo, Jiménez cometería actos de indisciplina cuando más lo necesitaba el equipo. Por ese motivo, Jiménez sería despedido inmediatamente del equipo. Millonarios en ese momento contaba en la presidencia con Edmer Tamayo, hombre de un carácter fuerte pero humano. Él apeló a sus buenas relaciones y consiguió el préstamo por 6 meses de un muchachito que había visto atajar en el Sudamericano Sub-19 de Paraguay y al cual le había ido muy bien, René Higuita. En ese año, Higuita alcanza a atajar 6 partidos con la camiseta azul, hasta que vuelve Vivalda. Ser el suplente de Vivalda le sirvió mucho a René Higuita, ya que le aprendió los secretos del arco de un arquero moderno que venía de la escuela de River Plate.
Años más tarde, el estilo de Vivalda lo tomaría René Higuita y lo incorporaría a su juego. La salida con el balón dominado y el amagando rivales de forma temeraria y arriesgada, desempeñándose como arquero líbero y no solo como un simple atajador. En ese año, Millonarios logró el tercer puesto del torneo. Vivalda en Millonarios jugó 225 partidos, recibiendo 127 goles. Siendo ídolo de Millonarios, el loco Vivalda regresa a Argentina y se integra a Unión de Santa Fe a finales de 1985, cuando falleció su padre por un cáncer. Este hecho despertaría en Alberto Pedro un sentimiento de desesperanza y de inseguridad. Sería el primer paso al precipicio. Siguió su carrera en Platense y luego en River Plate, siendo arquero de la Copa Interamericana que River ganó en 1987, equipo con el que estaría hasta 1988. Con River jugó solamente 6 partidos. Hoy en día, pocos hinchas de River se acuerdan de él. Luego jugaría para Ferrocarril Oeste en 1989 y cerraría su carrera en 1990 en Racing. En su carrera en total jugaría 417 partidos. Se retiró con solo 33 años, no tanto por la falta de condiciones, sino por su estado anímico. Algunos testimonios de excompañeros aseguraban que desde el fallecimiento de su padre no se le notaba igual. Si bien es cierto, Vivalda no fue un hombre de muchos amigos en el fútbol, con el paso del tiempo se le notaba cada día más deprimido. Dejó el fútbol entre el silencio y las sombras y esto le generó problemas económicos. Luego de eso, llegó la separación de su esposa y sus 4 hijos. Con ese duro golpe, Alberto Pedro Vivalda no lo pudo soportar. Nadie sabe el infierno que vive la mente de cada uno. El Pato Fillol decía: ya retirado me lo crucé caminando por el centro, andaba con una carpeta bajo el brazo, me decía que iba a ganar mucha plata. Fueron unos minutos nomás, pero lo noté muy mal, con la mirada perdida. Unos meses después me enteré de lo que pasó, me dolió mucho. Luis Bonini, preparador físico de Timoteo Grigol y de Marcelo Bielsa, dijo: en unas vacaciones me encontré al Beto por Caballito, cerca a su casa. Yo lo había tenido unos años antes en River y de allí lo llevamos a Ferro, porque era un excelente arquero, muy valiente, de esos que le pedían a los defensores que salieran, que no se metieran el culo en el área. Un tipo muy ganador, además súper pintón, podría haber sido modelo tranquilamente. Y bueno, lo vi en la calle y nos pusimos a charlar y me contó que se había separado. Se notaba que lo vivía muy traumáticamente. No podía superar esa separación y extrañaba mucho a sus chicos. Otros testimonios afirman que desvariaba mucho. El Pato Pastoriza, que fue un padre para Vivalda, decía: me enteré que el Beto andaba muy mal porque un día comiendo con Pastoriza me contó que cuando dirigía al Atlético de Madrid se le apareció Vivalda en una práctica. Le dijo que le habían robado la plata en la frontera con Suiza y necesitaba dinero para volver a Argentina. Se lo dio, pero el Pato me dijo que lo vio muy mal, barbudo, diciendo cosas sin sentido. Hoy en día no se sabe si su diagnóstico era depresión o demencia. Su familia es muy reacia a hablar de él ante los medios. Tan solo se puede saber un testimonio de un hijo de loco llamado Nicolás. Él nació en Colombia y es administrador de empresas. Recuerda a su padre con mucho cariño y soñaba repetir la historia de su abuelo con su papá, de llevarlo a la escuela de River. El 4 de febrero de 1994, angustiado económica y psicológicamente, Vivalda dijo basta. Se arrojó a las vías del tren de Ferrocarril Mitre en la estación de San Isidro con apenas 37 años. Fue un final horrible para alguien que había comenzado su carrera con festejos. La noticia de su suicidio se supo hasta 20 días después y su familia hasta el momento no ha querido decir por qué manejaron las cosas así. Su familia a día de hoy no lo olvida y no lo abandonan.
pero prefieren hablar de su carrera y de sus glorias en la cancha de fútbol, no de su enfermedad. Las dos caras de una vida cruel. Sus compañeros en Millonarios lo recuerdan con mucho cariño. Un arquero completamente distinto al resto. Yo lo vi parar la pelota con el pecho en medio de una montonera de gente. Lo que más me sorprendía es que en los partidos difíciles en los que otro arquero se achicaba o dudaba, este era todo lo contrario, decía José Daniel Bantuin, defensor que fue compañero de Vivalda en Racing y en Millonarios, y que hoy vive en Rosario. Era un tipo muy alegre, buen compañero, agrega Alejandro Barberón, otro compinche del vestuario de Millonarios que trabaja actualmente con las escuelas de fútbol en Necochea. Y con una frase que nos invita a pensar mucho. Siempre andaba con la familia. Jamás podía imaginar que pasaría lo que pasó. Desde que Alberto Pedro Vivalda dejó la portería de Millonarios en 1985, el arco de Millonarios ha tenido diferentes dueños. Si bien después del argentino han pasado nombres como Higuita, Basigalov, Jiménez, Cousillas, Franco, Córdoba, Irigoyen, Burgues, Cuadrado, Delgado, Ramos, Viconis, Fariñez, Montero y entre otros, pero ninguno ha logrado borrar la imagen tan alta y tan grande que Vivalda ha tenido. Ninguno ha tenido el carisma y la recordación que Vivalda tiene en la memoria del hincha azul, el hombre que se robó más de un aplauso y una ovación en el Campín de Bogotá. Merece que lo tengamos en nuestro recuerdo. Cada quien es dueño de sus silencios y esclavo de sus palabras. La vida de Alberto Pedro Vivalda se esfumó muy joven, en la plenitud y madurez. Nadie supo el dolor que Vivalda estaba pasando. Nadie lo apoyó. El infierno de la depresión solo lo conocen quienes lo han padecido, y se debe contar siempre con una mano amiga que lo ayuden a salir adelante. Todo es evitable. Por eso, si usted conoce a alguien con depresión, ayúdelo. Si usted la padece, busque ayuda. No se encierre en su mundo. La vida es algo que no se debe desperdiciar. Este es un sencillo y modesto homenaje a la memoria de un jugador que debemos tener no solo en nuestra memoria. Si usted es creyente, haga una oración por su alma. Que descanse en paz, don Alberto Pedro Vivalda. Y gracias por todo lo que nos dio a Millonarios. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos en este Off Topic de Estadio Azul. Los invitamos a que se suscriban al canal, a que nos sigan en nuestras redes sociales y no se pierdan nuestras transmisiones. Un abrazo.